Y a continuación, en Charla que te charla, lo vamos a dejar con nuestro segundo conferencista. Él es Ricardo Colima, profesor de violín y música de cámara en el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes. Estudió licenciatura en Interpretación Superior, mención violín, en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile. Siguió estudios de técnica barroca en instrumentos de cuerda en Suecia y dirección orquestal en Italia e Inglaterra. Ha sido profesor de violín en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Luis de San Juan, Argentina. Profesor en la Escuela Nacional de las Artes, en Johannesburgo, Sudáfrica. Fue director titular de la Orquesta de Cámara Nacional de Sudáfrica y actualmente es el director titular de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Magallanes. Él nos va a hablar con el tema de la enseñanza de la música a través de los tiempos. Las preguntas que nos plantea el profesor Ricardo Colima es: ¿sabes cómo aprendió a tocar el piano Mozart y sus contemporáneos? ¿Cuándo surgieron las primeras escuelas de música? Estas son preguntas que tendrán respuesta en esta conferencia, donde se abordará desde una perspectiva docta el estudio de los instrumentos musicales y su implementación en la sociedad en diferentes épocas. Entonces los dejamos con ustedes a don Ricardo Colima. Ese es muy alta la banca. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poco de la educación instrumental. Aquí dice de la enseñanza de la música, música instrumental, que es la parte que yo conozco más. Bueno, la música, como había dicho el colega que expuso anteriormente en el programa, la música es el arte sonoro. Pero en la parte más docta, que es en la que hago yo, la música es más especializada y nos vamos más al lado de la interpretación. La música siempre ha estado desde los principios de la vida, o sea, lo que es los sonidos del viento, un golpeteo de un pájaro en un árbol, como el pájaro loco, ¿cómo se llama? El carpintero, ¿no? Todos esos golpecitos producen algún tipo de música, un sonido. Entonces, en la evolución de la música desde tiempos remotos se ha ido traspasando o tratando de imitar los sonidos, incluyéndolos en instrumentos que se han ido fabricando con el tiempo. Es el caso, por ejemplo, antiguamente usaban los troncos para producir sonidos, o algún tipo de árbol o cactus, como es en Australia, que tienen unos instrumentos que los soplan, y es un tubo, pero ellos han buscado la forma de producir un sonido, y eso es música. Ahora, se ha ido con todo esto del estudio de los instrumentos y de la música en general, se han ido especializando cosas y hemos ido pasando por diferentes épocas donde se han compuesto músicas para diferentes tipos de eventos y también incluyéndolos en la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de que la música del medieval o renacentista siempre ha estado puesta en las cortes del rey para animar fiestas, y hasta el día de hoy la música siempre ha sido para animar fiestas, ¿no es cierto? Es el caso, por ejemplo, de la época clásica, que los reyes contrataban compositores para que ellos pudieran componer música para sus eventos, sus fiestas. Después voy a hablar eso. Entonces, se han ido fabricando instrumentos, han ido creando instrumentos, y eso se ha ido traspasando, la forma de tocarlo se ha ido traspasando de voz en voz, o con algunas personas que han creado, les han enseñado a otras personas, a otros alumnos, cómo ir
y cómo tocar el instrumento. Es el caso, por ejemplo, del instrumento que yo toco, que no se sabe exactamente de dónde nació, pero fue en Italia donde adoptaron instrumentos que venían del Medio Oriente. Hay el violín, por ejemplo, que todos lo conocen, pero también hay un tipo de violín en Egipto que es muy parecido, pero con un sonido un poquito más agudo y un poquito más apagado, que no tiene gran volumen, que es el violín egipcio. Tiene 3 cuerdas solamente y también es de cuerdas frotadas. El caso frotada se llama de que tiene un arco con pelos, que actualmente se usa el crin de caballo, o sea, de la cola del caballo o del el pelo que le crece en el cuello al caballo, y eso lo ponen en una varilla que vendría siendo el arco. Les voy a mostrar. Este es un arco y es de madera, y los crines, que son los pelos de caballo. También los hacen actualmente de sintético. Pero los arcos en las épocas antiguas eran muy diferentes a esto, sino que era un arco como el arco de las flechas, y no se tocaba en el hombro como se toca el violín actual, sino que estaba primero la viola da gamba, que es anterior a la época del Renacimiento, y da gamba significa de las piernas. En italiano, gamba es piernas, y se tocaba afirmándolo entre las piernas, ¿no? Entonces, esas son cuerdas. Este arco frota las cuerdas, por eso se produce un sonido por frotación. Si nosotros pasáramos un arco sin ninguna resina, porque se usa una resina para poder que se pegue a la cuerda y produzca una frotación para que produzca el sonido. Ahora, a través del tiempo, con todo esto que se ha ido creando y las formas que se han ido traspasando los conocimientos de unos a otros, hay personas que han ido haciendo investigaciones. Y estas investigaciones han creado actualmente lo que son los estudios doctos en universidades, como son la pedagogía, como son la licenciatura en interpretación, como es la composición, ¿no? Incluyendo una serie de cosas, porque no solamente la música es producir sonidos, sino que también hay estudios que la matemática está muy involucrada en la música. La física también está involucrada en la música, no con sonidos, pero sí con el aspecto de las longitudes de los sonidos, las velocidades de los ritmos y los tiempos que vendrían siendo los pulsos. Entonces ahí estamos con un trabajo relacionado también de la música junto con la matemática. Es así como en el tiempo actual han habido las composiciones electrónicas, como es el caso del maestro que estuvo acá, que él compone música electrónica, pero en los años, principios de los años 70, finales de los años 60, hubo un profesor de la Universidad de Chile que hizo por primera vez el computador virtuoso. Y él incluyó, como él es profesor de física en la Universidad Técnica en ese tiempo y profesor de composición y muy buen pianista, él compuso este computador virtuoso, sino que hizo un programa que lo metió en un computador y el computador interpretaba la música de Bach. Por eso le llamaban el computador virtuoso. Ahora, si nos vamos un poquito al pasado, en la época, como estaba hablando del Renacimiento y también desde el Barroco, en esas épocas, el Renacimiento medieval era para las fiestas y hablar, poner la música para los eventos que tenían en la realeza. Y después, en la época del Barroco, se instaló todo esto de la música, darle un poco más alabanza a la parte religiosa. Siempre hablan de música sacra. La música sacra es la música barroca, pero también hay música sacra en la época clásica
y en la época romántica, sacra significa música para la religión. Pero las más conocidas son los oratorios, por ejemplo, que se hicieron para alabanzas a la Virgen María, a Cristo, también para misas fúnebres, misas de responso. Han habido una serie de músicas que son religiosas, y es en la época del barroco especialmente donde se compuso toda esta música. Un ejemplo es en Vivaldi, el Gloria de Vivaldi, que es un oratorio que lleva orquesta de cuerdas, solistas en canto y coro. Entonces son alabanzas. Después, en la época del clasicismo, que es posterior al barroco, también se hizo música alabanzas, pero ya la música tomó otro rumbo y fueron creciendo los grupos, las agrupaciones. En un principio, en la época medieval, eran normalmente dos instrumentistas que cantaban para las fiestas. Después, en el barroco, empezaron las orquestas de cuerda o cuartetos, pequeños grupos que eran de cámara. Cámara significa una pieza, a eso le llaman cámara. En italiano es camera. Entonces eran para salones grandes, pero no teatros todavía. En el clasicismo entraron otro tipo de instrumentos a tocar dentro de estas agrupaciones, como son los instrumentos de viento, que entró las trompetas, los oboes, las flautas traversas. La flauta traversa es un instrumento que actualmente es metálico, pero está dentro de los instrumentos de madera, vientos de madera. Dividimos vientos de madera, que vendrían siendo la flauta, los oboes, fagot, clarinetes, y los vientos de bronce, que vendrían siendo los cornos franceses, las trompetas, los trombones, las tubas, que después también el corno francés derivó al corno wagneriano, que es un instrumento muy parecido, pero con un sonido más grave, que eso fue creación de un compositor romántico alemán que era Wagner. Como la foto anterior mostraba una orquesta de cámara, que vendría siendo la orquesta con algunos instrumentos de viento, pero siempre la cuerda está. Aquí la agrupación es mucho más grande. Tenemos, por ejemplo, en todos los instrumentos violines, tenemos las violas. Los violines se dividen en dos secciones. Están los violines primeros y violines segundos. Después tenemos las violas, los violonchelos y contrabajos. Tenemos la sección de los instrumentos de viento de madera, como son los flautines. El flautines también le llaman flautín o flauta piccolo, que es un instrumento pequeño de este tamaño, es muy agudo y se toca igual que una flauta traversa. Traversa significa atravesada, porque está la flauta dulce, que es muy conocida, que la estudian en los colegios, que se toca en esta forma vertical, hacia adelante, ¿no? Hacia abajo. Mientras que la flauta traversa es al lado, cruzada. Están los oboes, los clarinetes, los fagotes, las trompas o cornos, que llaman, que es corno francés, los trombones, las trompetas, tuba es hay dos tipos de tuba, que está la tuba de concierto, que es esa que está aquí, en el lado de allá, y también está la tuba de banda, que es una campana muy grande que se ve en las bandas militares, esa es la tuba de banda, ¿no? Y la percusión con los timbales, y también está la percusión que son accesorios como las cajas, los platillos, cascabeles. Aquí tengo un cascabel. Todos dicen, cuando le compran a una guagua recién nacida, le compran un cascabel porque produce un sonido, ¿cierto? Pero este también es un instrumento que se utiliza dentro de la percusión de orquesta y es muy conocido cuando se tocan las músicas navideñas, que
Si ponemos al carrito con los, ¿cómo se llaman estos ciervos que llevan el viejo pascuero? Y siempre le ponen esta musiquita, ¿no? Taram, pam, 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 pam. Y este es un cascabel, ¿no? Bueno, estas es las agrupaciones actuales. Si vemos la foto que sigue, esa es una orquesta sinfónica. Ahora, la orquesta sinfónica, para pertenecer a una orquesta sinfónica hay que tener estudios metódicos. A eso se ha llegado en las universidades y en los conservatorios de todo el mundo, conservatorios de música, el estudio metódico. Casi siempre cuando uno ve en televisión tocar a un instrumentista, se ve muy fácil. Lo que pasa es que se ve fácil porque el instrumentista domina el instrumento de tal forma que se vea fácil y que suena bien además. Pero todo esto de estudiar un instrumento, hay que ir a la parte técnica, hay que ir a la parte interpretativa. La parte técnica, por ejemplo, el violín, tenemos que aprender a pasar el arco y también aprender a poner los dedos sobre las cuerdas para que pueda producir un sonido. Ahora, dentro de eso son una cantidad de años que hay que estudiar en las formas, tanto técnico para tener la destreza de usar el arco y también la destreza de los dedos para manejarse en las diferentes posiciones, porque no solamente se toca en una parte, sino que hay que abarcar toda la barra que es el diapasón o tastiera, como le llaman, pero con destreza. Hay que estudiar una serie de métodos y también conciertos, sonatas, que son composiciones que han hecho compositores a través de la historia. Y teniendo todos esos conocimientos, nosotros en cosas interpretativas y técnicas, podemos pertenecer a una orquesta sinfónica o filarmónica. No tiene diferencia alguna, tocan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sinfónica es más especializado en música de orquesta, mientras que una filarmónica está un poquito más ligada a lo que es la ópera, el ballet, pero también hace orquesta. Pero eso no significa que la orquesta sinfónica no pueda hacer música de ballet o ópera, también lo hacen. Ahora, las composiciones que se han hecho a través de los tiempos tienen muchas dificultades. Por eso hay que hacer todo un estudio metódico de cada instrumento. No es llegar y ponerse a tocar un instrumento. Ahora, nosotros teniendo todos esos conocimientos, también tenemos que abarcar otro tipo de estudios dentro de que no es solamente la parte instrumental, sino que se ha llegado también al estudio de la música teórica. La música teórica, hay varios ramos, que uno de los más importantes en el estudio de la música instrumental es la teoría o lectura musical, como le llaman en algunas. Nosotros acá en el Conservatorio de Música le llamamos lectura musical, pero cuando en la Universidad de Chile le llaman teoría musical. Es exactamente lo mismo. ¿Qué se estudia? Se estudia lo que son las figuras, las notas, porque las notas son una cosa, las notas son los sonidos, y las figuras son los símbolos, los signos que usamos nosotros dentro de la pauta. Esas son las figuras. Tenemos que estudiar, son 5 años de estudio y tenemos que estudiar los acordes, que son el piano toca acordes, ellos tocan varias teclas a la vez y eso es un acorde. Arpegios. Después de todo esto de estudio teórico, tenemos que pasar a la armonía. La armonía es trabajar con el piano, componer música en una forma coral, teniendo, por ejemplo, las voces de soprano, contralto, tenor y bajo. Eso produce armonías. Aquí voy en comparación de la armonía, el ramo de armonía,
a lo que es una orquesta sinfónica, que toda la unión de las voces y de las secciones que hay dentro de una orquesta sinfónica producen una armonía. Por eso la música es muy rica en sonidos, porque es un tejido de armonías. Si tocamos solamente una sección, que sean los primeros violines, va a sonar una línea melódica muy simple. Pero si vamos incluyendo a los segundos violines y a las violas y a los chelos y los contrabajos, se va poniendo a un tejido armónico, y después metemos a todos los otros instrumentos de viento y tenemos una gran armonía. Por eso se estudia la armonía, aprender a componer. Para componer hay diferentes leyes que, ¿para qué les voy a explicar de eso? Que es un enredo, me va a ser muy profundo eso. Después viene la análisis. Significa tomar obras que ya están hechas de diferentes compositores. Normalmente se toman obras de piano, como sonatas para piano, y hay que analizarlas. ¿Cómo vamos a analizar esa obra? Utilizando el estudio de la armonía y la parte teórica. O sea, siempre va complementado a lo que nosotros vamos teniendo en conocimientos. Después hay que estudiar, después de análisis, hay que estudiar historia de la música, porque un músico necesita saber de la historia también. Porque si un intérprete, ¿quién podría ser? Un intérprete conocido chileno, si el maestro Claudio Arrau, por ejemplo, que fue uno de los gran pianistas chilenos, él viajaba por todo el mundo, y si le preguntaban sobre la obra que él iba a tocar, él tenía que tener el conocimiento de la historia de esa obra. Entonces nosotros también tenemos que estudiar historia de la música. Y en las partes prácticas de lo que es interpretación, tenemos que estudiar música de cámara, que la música de cámara, como la orquesta de cámara que se mostró anterior en una de estas fotografías, es música como cuartetos, tríos, quintetos, sextetos, septiminios, octetos, y después ya las orquestas de cámara de cuerdas, y hay que hacer ese tipo de trabajo en conjunto con diferentes instrumentos. Esto todo abarca a lo que es el estudio de la música instrumental. ¿Qué más podríamos hablar? ¿Hay alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta en base a esto. ¿Está todo claro? Bueno, si vamos a la interpretación ahora, una cosa es tocar un instrumento y la otra es interpretar un instrumento. Tocar un instrumento es solamente producir sonidos en una forma plana. Ahora, la interpretación es cómo hacer que esos sonidos puedan ser agradables al oído y que suenen bonito. Esa es la interpretación. Voy a hacer un ejemplo con el instrumento que toco yo. Si yo, por ejemplo, toco un concierto muy simple que hacen los estudiantes de conservatorio, que es un concierto de reading, que suena de esta forma. Esas son unas cuantas notas del principio de este concierto. Si ustedes escucharon, ahí es una forma de tocar muy simple, está solamente los sonidos, nada más. Ahora, si yo esas 5 o 6 notas que toqué las tomo en una forma interpretativa, que es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer dentro de los estudios, tendría que sonar de esta manera.
completamente diferente. Tenemos aumentos de volumen, disminuyendo. Disminuyendo significa que menos volumen. Le ponemos vibrato, que el vibrato es esto. Ese es el vibrato. Ahora si toco lo mismo, pero sin hacer vibrato, sin hacer disminuyendo ni aumentos de volumen, sería una cosa plana, sin sentido. Cambió totalmente. Comencé plano y después cambié a la parte interpretativa. Ahora, dentro de la interpretación nosotros tenemos que explicarles a nuestros alumnos de que tenemos que sentir la música porque la música tiene colores. Son colores que no se ven, pero están. Y cada compositor ha querido entregar algo con los sonidos. Entonces está esto de corazón. Los conciertos normalmente son muy bonitos porque las armonías son bonitas y si son interpretadas y tocadas bien, van a sonar bonitos. Ahora, si hay una orquesta desafinada, un solista que toca plano, a nadie le va a gustar eso. Entonces tenemos que llegar a interpretar bien, a conocer bien el instrumento, a dominarlo de tal forma de que nosotros podamos tocar lindo para el público. Yo pienso de que hasta ahí es lo que he resumido a lo que es el estudio de la música instrumental a través de los tiempos, pasando por algunos periodos, sin profundizar grandes cosas, porque la música es difícil pero de entenderla, pero con un estudio metódico y también con dedicación, que se necesita mucha dedicación en la práctica, se puede lograr hacer linda música. Muchas gracias.